El martirio cristiano ha sido en todas las épocas el referente de la santidad inmediata. La sangre de los mártires engendra nuevos cristianos, ya lo decía Tertuliano, que es una de las frases celebérrimas de esta acción espiritual del cristianismo. Y a veces lo tenemos más identificado con la gesta cruenta del creyente que se ofrece valerosamente para defender su fe. Y en efecto, esa es la estampa más sublime, más digna del creyente. Los primeros cristianos entendieron que iban a ser perseguidos, así se los había prometido nuestro Señor, pero al final recibirían la corona y la vida eterna. Sin embargo, como sabemos, el martirio parte terminológicamente de la expresión y el concepto martius en griego, que significa testigo, o martireo, que quiere decir dar testimonio. Por lo tanto, fundamentalmente, hacerse un mártir es decir, creo en Dios, profeso mi fe, hago una confesión de fe perfecta porque conozco a Dios, lo declaro con mi boca y lo creo fuertemente en mi corazón. La inspiración de esto la da San Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 10, donde está todo el acto de creer. Bueno, así pues, cuando un creyente declara su fe pública y litúrgicamente, está haciendo un acto martirial. Y cuando su vida también está inspirada en todos los aspectos por la fe, la caridad, el amor de Cristo, pues está siendo un mártir. Habrá algunos hermanos que en circunstancias dolorosas de persecución también tengan que mantenerse firmes, perseverantes hasta el fin. Bueno, pues en los principios del cristianismo hubo desencuentros y desacuerdos de parte del régimen, de la costumbre y de la antipatía de otras formas religiosas por desconocimiento, y entonces por eso comenzaron a ser calumniados, atacados incluso por los intelectuales, y por eso pues no podemos afirmar que haya sido un momento agradable, bueno. Era un agón, es decir, el cristiano se sometía a una agonía en vida defendiendo su fe. Bueno, pues ya sabemos de las persecuciones contra el cristianismo de parte del judaísmo o del Imperio Romano, pero ellos generaron una espiritualidad y una mística. Hay que decir que las primeras formas de donde conocemos esta gesta martirial fueron puestas por escrito a través de las actas judiciales del tribunal. De allí los cristianos tomaron también inspiración y por eso generaron una literatura que se les llama Pasiones y Martirios, donde conocemos precisamente la narrativa de los momentos más importantes de estas ejecuciones, pero que además generaron un estímulo muy fuerte para la comunidad. Era para exhortar, para fortalecer la piedad y el ánimo de los creyentes. Viendo, por ejemplo, el martirio de Perpetua y Felicitas, algunos se convirtieron por ver la valentía y la entereza, pero sobre todo la convicción de estas mujeres. Los mismos filósofos estoicos decían: ¿qué tienen estos miserables, pobres, que se dejan matar con tanta valentía? Nosotros hemos buscado ese ideal y no lo hemos podido hacer, y estos pobres, inspirados por su Dios, lo hacen. Pues sí, porque tenían la fortaleza del Espíritu de Dios. Bueno, la reflexión cristiana continuó precisamente para fortalecer la fe de los creyentes en épocas de martirio, y hubo algunos autores, entre ellos Cipriano de Cartago, Tertuliano y sobre todo Orígenes, que escribieron obras
de una verdadera exhortación al martirio, que tienen como finalidad generar una teología del mártir. Y por eso las ideas espirituales no solamente quedan como valerosas entregas, sino como una forma de acercarse más al misterio de Cristo. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, en su carta a los romanos dice, permítanme ser un verdadero discípulo. Ahora que voy a la muerte, quiero imitar incluso a mi Señor, incluso en su propia muerte. Por lo tanto, bueno, es todo un discipulado. Por lo tanto, los fines del martirio son 3. Sufrir y morir para liberarse de este mundo, para estar con Dios. De hecho, la idea de los primeros cristianos era ya estar con su Señor. Segundo, el mártir entra con razón asegurada a la felicidad eterna. Por eso es que se dice que quien muere mártir inmediatamente es declarado santo. Y tercero, con la entrega del mártir se demuestra que este mundo incrédulo va a su perdición porque no alcanza a visualizar la grandeza de la fe. Estos son los fines del martirio. Pero también el mártir tiene 3 finalidades o 3 actitudes fundamentales. La primera, testimoniar delante de los paganos que vale la pena creer en Jesucristo, en el Dios omnipotente de los cristianos. Segundo, es un testimonio para fortalecer la fe de la Iglesia, para la edificación de los creyentes. Y por eso el mártir ahí se convierte en un servidor. Su sangre derramada elimina los pecados de la comunidad y establece una relación de más fidelidad de los creyentes. Tercero, es el testimonio del reinado de Dios, en particular, sobre todo, para hacerle la lucha al mal, a las potencias demoníacas. El diablo no tiene dominio sobre el creyente, por lo tanto no le teme. Hay una escena por ahí en el martirio de Perpetua, en donde ella ve a un egipcio negro y con el cual ella lucha y lo vence, porque ella es poderosa, es más fuerte que cualquier potencia que la quiera desviar de su propósito de ser fiel. Y cuarto, alcanzar la visión de Dios. Esto está muy claro reflejado en aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el martirio de Esteban, que cuando lo están martirizando ve los cielos abiertos, ve la gloria de Dios. El creyente no muere solo por morir de una manera heroica, sino porque se desprende de este mundo pecador y va al encuentro de su Señor, lo mira cara a cara. Eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, también en la teología de Orígenes. El creyente tiene que hacer un proceso espiritual de progreso para entender que tiene que entregar una fe pura, una fe completa y ver solamente a su Señor, desprenderse de este cuerpo mortal que algún día dejará. El mártir no desprecia su cuerpo, no está anhelando la muerte, no la provoca. Y por eso entramos a un temita que es la vocación al martirio y las actitudes ascéticas. El martirio es un llamado de Dios. Y por eso el mártir no puede provocar a sus perseguidores, porque entonces sería cómplice de su propio asesinato. Es un don, no cualquiera lo recibe, y le llegará al mártir en el momento en que Dios se lo pida, y él mismo lo sabrá sin angustia. Esto no quiere decir que no sin temor, todos tendrán sus incertidumbres, pero sabe que se va a entregar con amor, con paciencia. Esas son las actitudes ascéticas. El mártir sigue orando, sigue encontrando la paz, no se desespera, aunque de repente sienta la desolación, como lo mismo sintió Jesús antes de ser ejecutado en la cruz. Por lo tanto,
La acción del mártir tiene una diaconía. Es ejemplo, es sobre todo modelo del seguidor, del discípulo, que ha entendido bien la doctrina de Cristo y llega al final de la carrera para recibir la corona. Hay muchos testimonios entonces, algunos a lo mejor hasta exagerados, pero en el fondo el mártir sabe que su única finalidad es mantenerse fiel a su bautismo y a su Señor. Bueno, pues entonces los textos del martirio que presentamos en la ficha técnica tienen como finalidad mostrar el estilo literario, los conceptos doctrinales, la teología que hay en ellos y también los sentimientos que acompañan al creyente, a la comunidad, para infundir más valor para vivir la fe. El martirio, sin duda, tiene que ser una opción radical, es decir, estar fuertemente sembrados, enraizados en las convicciones de Cristo para seguirlo. Como dice también en el Evangelio, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo, el que no renuncia, el que no se deja incluso perseguir por mi causa, no puede ser mi discípulo. Bueno, el martirio es una forma límite, extrema, de llevar la fe hasta los últimos rincones en la confianza de que gozaremos junto con Cristo de la vida eterna.